A continuación, los invito a escuchar el panel llamado La carrera por la emisión cero en la minería chilena. Estará moderado por José Ramón Valente, presidente de Fundación Chile, quien tiene dos importantes invitados, Juan Carlos Jovet, viceministro de Minería y Energía, y Gonzalo Muñoz Abogavir, High Level Climate Champion de la COP25, para abordar las siguientes preguntas. ¿Cuál es el rol de la industria minera en la lucha contra el cambio climático? ¿O cuáles son los principales desafíos y acciones de la industria que se están implementando en estos momentos? Los invitamos a participar también a través de las redes sociales con el hashtag FastForwardMining. Adelante, José Ramón. Tenemos invitados de lujo hoy día para este panel. El ministro Jovet, ministro de Energía y Minería, y don Gonzalo Muñoz, que es nuestro champion de la COP26, para hablar de sustentabilidad, para hablar de medio ambiente, para hablar de minería sustentable en el futuro. ¿Qué tal, José Ramón? Gracias por la invitación. Hola, Gonzalo. Un gusto, ministro José Ramón. Pero encantado. Fundación Chile está patrocinando este evento, organizándolo. Como ustedes saben, Fundación Chile, esto es lo que nosotros nos gusta decir, nos gusta convocar gente que hable libremente de todos los temas. Espero que ustedes se sientan cómodos para expresar sus opiniones totalmente libres acá, digamos. Encantado, mucho gusto estar aquí. Muy bien. Voy a partir por usted, ministro, que usted ha sido tremendamente optimista del futuro de la minería chilena. He leído por ahí varios artículos, y usted plantea como una doble ganancia. Porque dice, por un lado, la minería está encargada de producir aquellas materias primas que son necesarias para los productos finales que van a hacer este planeta sustentable. Entonces producimos cobre, y el cobre se necesita en la electromovilidad, el cobre se necesita, ¿no es cierto?, en muchos de los productos que van a ser los productos del futuro. Y lo mismo pasa con el litio, con las baterías, etc. Pero a la vez tenemos una segunda ganancia, que la minería va a utilizar esos productos finales también en hacerse sustentable ella misma como actividad productiva. ¿Por qué no nos cuenta un poquitito más de ese optimismo que tiene? Así es. Yo estoy muy optimista del futuro de la minería chilena, si hacemos las cosas bien, ¿no? Pero yo creo que la minería tiene, me gusta pensarla desde dos puntos de vista. Primero, desde el punto de vista de su propósito, ¿no es cierto?, de por qué hacemos minería, ¿sí? Y yo creo que eso es bien importante, porque las industrias, para ser sostenibles en el tiempo, yo tengo la convicción que es muy importante que sean capaces de transmitir por qué tiene sentido que existan, sobre todo una industria como la minería, que tiene obviamente impacto en el territorio, ¿no? Entonces, a mí me gusta resumirlo de esta manera, José Ramón. Sin la minería chilena, el mundo no va a poder frenar el cambio climático. Es así de simple, porque lo que tenemos que hacer, y podemos profundizar en esto después, pero para frenar el cambio climático, es básicamente dejar de consumir combustibles fósiles gradualmente y reemplazarlos por energías renovables, ¿sí? Y cuando uno mira las centrales solares, las centrales eólicas, que son las más importantes de las energías renovables, necesitan 4 veces más cobre para funcionar que las centrales convencionales, a carbón, a gas, etc. ¿sí? Y como Chile produce casi un 30% del cobre del mundo, 28%, sin ese cobre de Chile no vamos a poder desplegar el potencial renovable que necesitamos. Entonces eso es lo primero. Y es importante que la minería cuente esa historia, ¿no es cierto?, que le explique a la ciudadanía por qué necesitamos esa minería, porque es una llave, la llave maestra, digámoslo así, para resolver la principal amenaza de cara a las futuras generaciones. Eso es lo primero. Y lo segundo es que la minería no puede pretender proveer esos minerales que el mundo necesita. Yo menciono el cobre, pero también el litio. Pero al mismo tiempo que sus procesos emitan, ¿no es cierto? Entonces va a proveer los minerales, pero sus procesos tienen enorme oportunidad de limpiarlo usando la energía renovable. El sector minería consume un 30% de la electricidad en Chile. Tiene que reemplazar el diésel, y para eso el hidrógeno verde va a ser una gran oportunidad. La energía renovable, que es limpia y barata, le va a permitir desalinizar agua y reemplazar el agua continental. Entonces, están retroalimentados, digamos, esos dos sectores, ¿no es cierto? La minería provee los minerales y se nutre de un sector de energía limpio para ser sustentable ella misma. Vamos a hablar de hidrógeno verde un rato más, digamos, pero quiero alternar y preguntarle a Gonzalo. El ministro Gonzalo dijo que para evitar, ¿no es cierto?, la debacle del cambio climático, y la pregunta es, en realidad, acabamos de conocer un informe de la ONU que nos habla de bastante inevitabilidad del cambio climático, como que se va a ocurrir un poco casi independiente de los esfuerzos que nosotros podamos hacer. Esto está ocurriendo, está pasando. ¿Es inevitable de verdad o todavía estamos a tiempo de hacer algo? Tú eres el champion de la COP26, digamos, y me imagino que va a ser un tema, este informe en particular, ¿no es cierto?, va a ser un tema muy relevante. Sí, muchas gracias, Ramón. La verdad es que
El informe que recibimos hace poco es un informe que viene a corroborar lo que la ciencia viene diciendo desde hace décadas. Es muy interesante cómo este informe, por el momento en que cae, por los hitos y eventos climáticos, las anomalías climáticas que estamos viendo en todas partes del mundo y sus consecuencias, ha calado muy hondo en la sociedad en general y hemos logrado que incluso la prensa, ¿cierto?, lo destaque como código rojo. Pero no estamos hablando de nada muy distinto de lo que la ciencia ya viene indicando. Entonces, justamente lo que nos muestra es, esto ya está ocurriendo, no es que sea inevitable en el futuro. Estamos en un momento donde ya estamos viviendo las consecuencias de la crisis climática. Es una crisis climática, por supuesto, que uno de los hitos del informe afecta a todas las regiones del mundo, son consecuencias devastadoras, pero también nos muestra que esa ventana de oportunidad, que está también muy bien graficada en los últimos informes del IPCC. Desde 2018 la ciencia nos muestra cuál es la trayectoria hacia los 1,5 grados como máximo aumento de temperatura, depende de lo que nosotros hagamos. Es decir, todavía nos pone en la capacidad de reducir el impacto de algunos cambios, pero por otro lado de detener el daño en algunos ámbitos. Y eso tiene que ver con algo que creo yo graficaba bastante el ministro. Decía, bueno, efectivamente hay ciertas actividades que son necesarias y que nos van a permitir, por ejemplo, la electrificación, y fundamentalmente electrificación con fuentes renovables, de una serie de actividades productivas. Yo le agregaría un elemento adicional, porque no solo, como bien decía el ministro, hay ciertas actividades mineras que deben presentársele a la humanidad como son necesarias, sino que también es importante el que se hagan de forma tal que sean responsables y sean adecuadas a la crisis que estamos viviendo. Y con esto quiero hacer referencia a, en el pasado hay actividades que han sido tremendamente positivas para el desarrollo, pero que han operado bajo ciertos puntos ciegos o bajo ciertas prácticas que hoy en día son inaceptables. Y ni siquiera me estoy metiendo en la realidad de la minería chilena. Pensemos lo que pasa con el cobalto, ¿no? Usted dijo el cobre y ahora el litio. El cobalto en el mundo, el problema es la esclavitud infantil en la República Democrática del Congo. Entonces, si nosotros aceptamos el valor que tiene el cobalto para incluso resolver la crisis climática y pasamos por alto el daño que genera en la sociedad del Congo, vamos a estar haciendo una zancadilla nosotros mismos. Entonces, es tan importante el cómo recorremos esta ruta hacia la decarbonización de todos los sectores de la economía, como cuáles son aquellas prácticas que implementamos, y en ese sentido Chile tiene este desafío adicional de posicionar nuestro cobre, nuestro litio, como los productos que van a ayudar a esta transición, pero además que sean entregados con todo el valor agregado en materia de sostenibilidad. Ministro, vuelvo a usted. Bueno, nuestras experiencias profesionales, cada uno de nosotros sabemos que hacer hojas de ruta es una cosa, implementarlas y llevarlas a cabo es una cosa totalmente distinta. La pregunta en verdad es, ¿dónde están las piedras en el camino? Porque parece que tenemos un buen diagnóstico, parece que tenemos de hecho un proyecto y parece que tenemos, ¿no es cierto?, una buena oportunidad como país, digamos, en cómo estamos posicionados. ¿Dónde están las piedras en el camino? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas trabas? ¿Dónde está? ¿Están en las comunidades? ¿Están en la sociedad? ¿Está en la política? ¿Está en los inversionistas internacionales? ¿La falta de capital? ¿Dónde visualiza usted? Minería, José Ramón. En minería, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que en minería, la minería primero es una industria que tiene muchos riesgos inherentes. La gente que hace minería corre el riesgo de la exploración primero, que es muy incierta, corre el riesgo del precio de los minerales, que es muy volátil, la roca siempre tiene cosas impredecibles, entonces es una industria que además requiere mucho capital, ¿sí? Y son inversiones que se amortizan en plazos muy largos. Por eso lo primero, y esto puede sonar muy aburrido, pero es muy importante, es que las reglas del juego para los inversionistas no le incorporen riesgos adicionales a los riesgos inherentes de ese negocio. Hoy día en Chile estamos en la mitad de una discusión en el Congreso de una ley de royalty minero que puede tener buenas intenciones, y es que la minería aporte todo lo que pueda al país, pero esa ley, como se aprobó en la Cámara de Diputados, pone en riesgo las inversiones que necesitamos que el sector materialice en los próximos años. Nosotros tenemos identificado desde el Ministerio, desde Cochilco, 70.000 millones de dólares de inversión para los próximos años, que van a permitir aumentar un poco, pero básicamente mantener la producción de Chile en cobre. Ojo con esto, la gente que nos está viendo, Chile en los últimos 15 años básicamente ha mantenido el nivel de producción de cobre a niveles estables, a pesar de las enormes inversiones, porque los minerales, digamos, han bajado en su ley por diversas razones. Entonces, el primer cuello de botella, o lomo de oro en el camino, es que Chile siga siendo, como ha sido, un país atractivo para la inversión minera. Y eso implica reglas claras, ¿no es cierto?, estables en el tiempo, pero
Pero ministro, ¿lo puedo interrumpir un segundo en eso? Porque es un tema interesante el que plantea las reglas claras. Uno lo escucha mucho, ¿no es cierto? Pero hay gente que interpreta las reglas claras y estables como inmovilismo, como conservadurismo, ¿no es cierto? Y dice, no, los países tienen que progresar, tienen que cambiar, tienen que evolucionar, tienen que ir, ¿no es cierto?, hacia los nuevos vientos y tienen que cambiar. Entonces, ¿cómo compatibilizar? ¿Cómo le damos respuesta a esa gente que dice, oiga, pero usted quiere reglas claras, pero el mundo evoluciona, el mundo cambia, las preferencias de la gente, de los ciudadanos cambian, etcétera? Es un muy buen punto. Yo tengo esa discusión constantemente con el sector energía también, porque ellos dicen estabilidad y nosotros decimos está cambiando el mundo, hay que cambiar las reglas. Pero hay que hacerlo bien, ¿no es cierto? Estabilidad de las reglas del juego no es lo mismo que inamovilidad, digamos, o rigidez, ¿no es cierto? Entonces, ¿podemos tener una discusión respecto a la tributación de la minería? Podemos tenerla, pero tengámosla bien, con buenos datos, con buen sustento técnico, en acuerdo con todos los actores, y si vamos a hacer una reforma tiene que tener acuerdo transversal, que sea perdurable en el tiempo, etc. Pero la minería tiene que hacer muchas cosas distintas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la minería, yo decía, ocupa el 30% de la electricidad de Chile, y está dejando atrás el carbón y entrando con fuerza a las renovables. Ha sido líder en eso. Pero la minería quema muchísimo petróleo diésel, sus camiones queman muchísimo petróleo diésel, que tiene una enorme huella de carbono. Entonces la minería tiene que acelerar en reemplazar el diésel por combustibles limpios, el hidrógeno es una opción, pueden ser baterías. Yo creo que el lomo de toro ahí es, la minería es una industria muy grande, ¿no es cierto?, con inversiones gigantescas, y que ha tenido históricamente cierta aversión al riesgo, porque cuando se equivoca en una innovación, el costo de oportunidad que tiene parar una operación es muy grande, ¿no es cierto? Entonces yo creo que la minería, pero hay varios ejemplos ya, tiene que hacer un switch, digamos, ¿no es cierto?, de cómo acelerar esa transición hacia una minería más sustentable. Porque yo creo que esto va a llegar mucho más rápido de lo que nosotros pensamos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que empezar a adoptar esos cambios hoy día. Entonces eso es una cosa quizás cultural del sector minero. Y yo creo que otro lomo de toro para transformar la minería, que está vinculado quizás al primero también, es la percepción que tiene la gente en Chile de qué es lo que significa hacer minería. Yo creo que nosotros necesitamos todos, el sector público, las empresas, los proveedores, los propios trabajadores, necesitamos contar la historia de la minería. Porque si la gente en Chile no aprecia la minería, no valora su rol, no se siente orgulloso de ella y no la cuida, es difícil que seamos capaces de transformarla como queremos y proyectarla en usted. Tiene ese estigma de como que es un sector extractivista, ¿no es cierto? Claro, como que no hay tecnología, como que no hay productividad, ¿no? Y que en el fondo uno pone una pala en la tierra y saca mineral y se lo lleva fuera de Chile. Y cualquiera que haya ido a una faena minera compleja se da cuenta de la cantidad de tecnología, de procesos, de sofisticación que hay ahí. Pero eso yo creo que nosotros tenemos que visibilizarlo y estos espacios son muy valiosos para hacer eso. Gonzalo, te voy a hacer una pregunta un poco ingenua, ¿no? Pero como nos está mirando mucha gente, estamos saliendo vía EMOL, etcétera, puede que sea algo que a la gente le quede así un poquitito como con ganas, digamos, de saber, a pesar de que la respuesta a lo mejor la tienes tú muy, muy clara, digamos. Pero cuando uno mira las gráficas de quiénes en el mundo están contaminando y quiénes son realmente los productores grandes, ¿no es cierto?, de CO2, la verdad que Chile es un puntito muy, muy, muy chiquitito. Y estos grandes emisores, ¿no es cierto?, están concentrados en los países industriales y particularmente en China y en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace un país como Chile liderando una discusión o liderando incluso los cambios regulatorios cuando la verdad que el mundo, el planeta, se juega su futuro no por lo que haga Chile, sino por lo que hagan estas grandes potencias? Es una muy buena pregunta y efectivamente una tensión que está presente en el proceso de negociación. Es indudable que no solo estamos hablando de una agenda donde pesan más los más grandes en su capacidad de acción, sino que también cuando se habla de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas, lo que se hace da a entender es, por supuesto, que hay países que han logrado el desarrollo producto de generar parte importante del problema. Dicho eso, parte del problema es que justamente ha sido una discusión que se ha concentrado mucho en lo que llamamos el norte global, ¿no? Y cuando hablamos de los países menos desarrollados, cuando hablamos fundamentalmente de países como los pequeños estados islas, son justamente ahí donde se generan los mayores impactos históricos de la crisis climática, es donde ahí están los mayores fenómenos de desigualdad, es donde ahí tenemos la mayor crudeza del impacto humano y por lo tanto a nivel global también se ha llegado y esto es parte no solo del Acuerdo de París, sino que de muchas normas de convivencia entre las naciones, es decir, bueno, nosotros lo peor que podríamos hacer es tomar una decisión y tomar acción desde el norte global y para el norte global. Por lo tanto, el que un país como Chile, del llamado sur global,
decida ser parte de la discusión, decida ser parte del liderazgo en esta agenda, es absolutamente clave, es lo que el sistema requiere. Pero al mismo tiempo hay un supuesto errado cuando creemos que esta es una agenda que solo le compete a las naciones. La realidad es que efectivamente las naciones son las que firman los acuerdos, pero después la implementación ocurre en lo que se llaman los actores no estatales. Y en ese sentido, gobiernos subnacionales como el Estado de San Paulo o la ciudad de Santiago tienen un rol tremendamente clave, de la misma manera que lo tiene la Fundación Chile, lo tiene una empresa como Aguas Andinas o lo tiene, por supuesto, el sector financiero como cualquier financiera en Chile. Entonces, hoy lo que estamos haciendo es, desde el Acuerdo de París, se le ofrece por primera vez a los actores no estatales que cumplan un rol acelerado de implementar la agenda del Acuerdo de París, que muestren cuáles son esas acciones que se deben llevar a cabo. Estamos hablando de empresas mineras, ninguna de ellas es un país, pero muchas de ellas tienen una capacidad de impacto a nivel global, muchas veces tan relevante como la de un país en términos de la economía que mueven, el empleo que generan, pero también el compromiso que tienen en los productos que ponen en el mercado. Y en ese sentido, como bien decíamos, no es solo el producto y las prácticas. Hoy en día, por ejemplo, cuando nos vamos a los minerales, estamos en una situación donde las grandes empresas del mundo, no solo las que generan las turbinas eólicas, sino que también, por ejemplo, las grandes automotrices del mundo, están declarándole el fin al motor de combustión interna y están declarando que a partir de una fecha determinada, 2029, 2030, 2035, pocas más allá del 2040, solo van a producir autos eléctricos. No basta con que ellas produzcan ese auto eléctrico, además están comprometiendo la carrera hacia el cero, a tener cero emisiones netas en su alcance 1, 2 y 3. Eso implica que todos sus proveedores, incluyendo los que le entregan el acero del chasis o lo que les entrega el cobre para la bobina, deben también producirlo con carbono neutralidad. Entonces hoy, empresas coordinadas en todas partes del mundo tienen una capacidad de generar el impacto que se requiere para implementar el Acuerdo de París y en ello activar lo que se llama el loop de ambición. Debiera bastar en la teoría que las naciones se hayan comprometido al Acuerdo de París para que después los actores no estatales nos arremanguemos las mangas, nos pongamos a hacer la pega y eso inmediatamente ayuda a que las naciones aumenten su ambición climática en la NS. Esa es la teoría y eso honestamente lo estamos viendo con mucha capacidad concreta justamente en los últimos 2 años a partir del liderazgo que tomó Chile. Déjame, José Ramón, complementar una cosa a lo que dice Gonzalo. 2 a tu pregunta inicial. Uno, yo no creo que la comparación sea Chile 0,2 de las emisiones, China no sé en cuánto va, 20 y tanto, no sé. Porque ellos son 1.000 millones de personas, nosotros somos 18. La carga la tenemos que hacer todos los seres humanos, ¿no es cierto? Entonces, al final, cada persona en el mundo tiene que hacer su parte del esfuerzo para parar la emisión. Eso es lo primero. Y lo segundo, que yo siento que implícita en tu pregunta está esta idea de que bajar las emisiones y ser carbono neutral es un tremendo esfuerzo. Y es verdad que es un esfuerzo desde el punto de vista de los hábitos. Tenemos que cambiar algunas maneras de hacer las cosas. Pero desde el punto de vista económico, porque mucha gente dice, si vamos a bajar las emisiones vamos a dañar a la economía. Un país con las ventajas que tenemos nosotros en energía y en minería, podemos al mismo tiempo bajar nuestras emisiones invirtiendo en proyectos que son económicamente rentables. Entonces, si podemos compatibilizar esas dos cosas y hacer nuestra porción de la contribución, yo creo que y interesante el tema, interesante ese punto, porque tú, ministro, usted de toda la razón, ¿no es cierto?, al decir que en general uno se ve como que las naciones pequeñas, incluso si lo hablamos per cápita, probablemente igual China está emitiendo mucho más per cápita que Chile. No, muy bajo. China, yo creo, sí, mucho más Chile que China. Con mayor razón, entonces, el comentario es que, en el fondo, está la sensación de como que estamos llevando un peso y siendo, a lo mejor, líderes en algo que nos hace menos competitivos porque tenemos que gastar mucha plata en eso y en realidad que debieran hacer lo otro. Así que valen las dos explicaciones. No, y en ese sentido, ojo, porque tú mencionaste China y Estados Unidos. Estados Unidos ya tiene también un compromiso de carbono neutralidad 2050. Tenemos lo mismo. Quieres ser competitivo en el mercado gringo, entonces vas a tener que jugar con estas reglas. Europa estamos viendo que incluso estamos llegando a una discusión en torno a border taxes. China tiene un compromiso de lograr la carbono neutralidad como máximo el 2060. Te diría que se lo está escapando en este minuto es India. Pero los grandes emisores ya están todos sumamente alineados con agendas que van directamente en línea con llevar este tema a la competitividad, digamos. No es un tema de mera regulación interna. Y además, cuando uno mira las proyecciones de emisiones, tenéis que mirar la combinación de 2 cosas. Crecimiento económico, respecto a dónde están hoy día, cómo va a crecer. Y 2, demografía, dónde va a haber más población.
Y esa combinación de crecimiento económico y demografía está sobre todo en Asia, Asia subdesarrollada, digamos, y África. O sea, África, digamos, subsahara. Ahí esos son los dos polos. Esa gente va a salir de la pobreza y va a tener muchos niños, digamos, y va a tener muchas emisiones si no le ayudamos a ellos, los países más desarrollados, digamos, a bajar sus emisiones. Buenísimo. Volvamos a Chile un poco, y ministro, lo quiero llevar a un tema del cual, ¿no es cierto?, usted siempre se le ve muy entusiasmado, digamos, que es el hidrógeno verde. Como todo indica, hay bastantes estudios, ¿no es cierto?, que indican que Chile tendría un potencial muy grande en producir, la producción y exportación eventualmente de hidrógeno verde. Y nos puede contar un poquitito de eso, dónde está ese potencial y todo, pero de nuevo quiero llevarlo al tema de potencial versus realidad. También es cierto, ¿no es cierto?, que Argentina tiene yacimientos gasíferos muy potentes que nunca los ha podido desarrollar. Y es muy cierto que Bolivia también los tiene, ¿no es cierto?, muy potentes y nunca los pudo desarrollar. Y ahora aparentemente ya se le pasó el cuarto de hora porque, ¿no es cierto?, las energías del futuro son eólicas, solares, ¿no es cierto?, o el hidrógeno verde, y parece que los yacimientos, ¿no es cierto?, lo que pudo haber sido una fuente de riqueza quedó enterrada en el suelo y nunca se transformó en bienestar para los ciudadanos, ni de Argentina ni de Bolivia, y esto ocurre en muchos otros países. Entonces, ¿cómo hacemos que efectivamente este potencial, esta ilusión de tener, ¿no es cierto?, hidrógeno verde en Chile y que Chile sea un actor relevante en esa industria en el futuro no se quede, ¿no es cierto?, en los sueños que alguna vez tuvo Vaca Muerta de ser uno de los yacimientos más importantes de gas en el mundo? Sí, es una gran pregunta con la que yo me desvelo muchas veces, ¿no? Quizás partir por explicar el hidrógeno. El hidrógeno es muy simple, es un gas, es el elemento más abundante de la naturaleza. Y se usa hoy día en muchas aplicaciones, en refinerías de petróleo, en otros procesos industriales, etc. Pero el hidrógeno verde es cuando ese hidrógeno se obtiene de la molécula de agua, que es oxígeno e hidrógeno, ¿cierto? Y para separar esa molécula de agua y obtener oxígeno e hidrógeno se usa mucha electricidad. Entonces, el costo más importante de la producción de ese hidrógeno o de la obtención del hidrógeno es la electricidad. Y los países que tengan mejor posibilidades de producir electricidad renovable, barata, van a estar en la mejor posición para producir hidrógeno. Y como nosotros tenemos la mejor radiación solar del mundo en el norte y de los mejores vientos del mundo, sobre todo en la Patagonia, estamos en la pole position, digamos, para ser grandes productores de hidrógeno. Y tenemos muy buenos recursos naturales y muy abundantes. Nosotros podríamos construir en Chile capacidad de generación de energía renovable entre sol y viento y un poco de hidroelectricidad, equivalente a 70 veces lo que usamos a nivel local. Entonces, tenemos que encontrar maneras de usar ese potencial y exportarlo. Ese es el hidrógeno. ¿Por qué va a ser tan importante el hidrógeno en la lucha contra el cambio climático? Porque cuando uno repasa el plan del mundo en simple para parar el cambio climático, el plan es el siguiente. El mundo tiene que limpiar su matriz de generación eléctrica, dejar de generar electricidad con petróleo, carbón y gas, usar renovables, sol y viento básicamente, y después usar esa electricidad limpia y barata para reemplazar a los combustibles fósiles en toda la economía. Entonces, en el transporte que quema diésel, auto eléctrico, buses eléctricos. En las casas, en vez de calefaccionarnos en Santiago, o sea, en Chile, por ejemplo, en el sur, con leña, con electricidad. En la industria, usar electricidad. ¿Ya? Ese plan funciona muy bien, pero hay como un 20% de los consumos de energía de fósiles actuales que son muy difíciles de electrificar, que es muy difícil reemplazar esos fósiles por electricidad directamente. Y ahí es donde el hidrógeno es la mejor solución. Y esos son transporte pesado y algunos procesos industriales como producción de cemento y acero. ¿Okay? Entonces, las estimaciones que hay es que al 2050 un 20% de la demanda mundial de energía va a ser provista por hidrógeno. Entonces, Chile tiene la posibilidad de ser el mejor productor más barato de un mercado que puede ser gigantesco. Ya, ahora, ¿qué puede fallar? Muchas cosas pueden fallar, ¿no es cierto? Los desafíos, primero hay desafíos tecnológicos, en bajar el costo de producción y en cómo se transporta. La logística es un desafío todavía y podemos profundizar en eso. Pero yo creo que eso lo va a arreglar la innovación y la tecnología. Esas soluciones van a llegar. Yo creo que nuestro principal desafío es, y yo le hemos dedicado mucho tiempo a eso, es a construir una visión de futuro en torno al hidrógeno, y Gonzalo nos ha ayudado mucho en esto. Bueno, Gonzalo, el expresidente Lago, Vivian Blanló, Marcelo Mena, nosotros hemos convocado gente, Klaus Schmidt-Hebel, de todos los sectores políticos, para dibujar una visión de qué queremos hacer en este tema de largo plazo, que no sea una política de este gobierno, que sea una política de Estado y que tenga continuidad en el tiempo. Aquí necesitamos sostener los esfuerzos por mucho tiempo. Y necesitamos trabajar infraestructura, capital humano, regulación, planificación, asignación de terreno, o sea, y estamos trabajando en todos esos frentes. Tenemos una estrategia muy completa. Pero yo te diría que si hay una cosa que hay que hacer bien, es tener una visión compartida, empujarla entre todos y sostenerla en el tiempo. Y eso suena muy obvio,
pero hay muchos sectores de nuestro país en que no lo hacemos. Y cada 4 años partimos en otra dirección y así es imposible ser exitoso. Y ministro, eso es uno de los activos que tiene Fundación Chile, porque es, ¿no es cierto?, trasciende a cada uno de los ciclos de gobierno, lleva aquí, ¿no es cierto?, 50 años, y en ese sentido, ¿no es cierto?, es un actor relevante y por eso es que, bueno, convocamos y esperamos que también nos convoque a nosotros, digamos, a discutir sobre el tema. Hemos conversado. Estamos conversando, sí, estoy un poco bromeando. Race to Zero. ¿Por qué no nos cuenta, Gonzalo, un poco de eso? Tú mencionaste antes, cuando comentabas, decían, aquí no es solamente los gobiernos los que están, ¿no es cierto?, sino que tiene que, los gobiernos establecen políticas, se juntan, Acuerdo de París, las copas, etcétera, pero después tiene que premiar al resto de la sociedad. Entiendo que Race to Zero un poco va en esa dirección, de convocar otros actores no gubernamentales para que esto realmente tenga volumen y tenga impacto a nivel global. Así es. Antes de entrar a Race to Zero, 2 observaciones. Uno, se lo olvidó Janet von Wolfensohn, dentro del grupo, que ha sido gran socia y aliada. Y lo otro, en la complejidad de esta agenda, no puedo dejar de decirlo, digamos, el ministro en esta lógica global habló de lo que implica reducir las emisiones, pero hay un componente adicional que tiene que ver con aumentar la capacidad de secuestro de carbono de la atmósfera. O sea, no basta con que nosotros hoy hagamos todos esos cambios tecnológicos y decarbonicemos en materia de dejar de emitir. Tenemos que parar los niveles inmediatos de destrucción de los ecosistemas o de la biodiversidad y empezar a restaurar biodiversidad para tener mayor capacidad de secuestro de carbono. O sea, eso está muy bien graficado en esta carrera hacia no solo las 0 emisiones netas, hacia la resiliencia, hacia los 1,5 grados, incluyendo la tecnología que puede complementarse en materia de secuestro, carbono, uso tecnológico del carbono que está en la atmósfera. Lo que pasó con la agenda de los actores no estatales desde el Acuerdo de París fue que justamente en el acuerdo las naciones hacen este reconocimiento formal por primera vez de que los actores no estatales son claves en la implementación del acuerdo y se nos da esta posibilidad de dejar de ser parte del problema y pasar a ser parte de la solución. Tan en concreto y con tantas dudas, digamos, que se nos dan 5 años. Entonces, les vamos a dar 5 años para que demuestren que son capaces de hacer este trabajo, ¿no? Y en ese sentido se arranca esta agenda de acción climática en que cada país tiene que nominar una persona para liderar esta agenda coordinadamente con el champion anterior un año, con el champion siguiente a continuación, para movilizar todos los sectores de la economía del mundo que ayuden a activar el loop de ambición a nivel nacional. Cuando nosotros tomamos la agenda, Chile hizo una primera locura de convocar un champion que no venía del sector público. Todos los demás champions, los primeros 4, Laurence Tubiana, Hakim Al-Haite, Ilia Seriudato y Tomás Khrushchev, eran personas que venían del sector público, la mayoría ministros, y Chile, cuando me convoca a mí, el presidente Piñera y la ministra Schmidt me piden que innove, que siga la ciencia, que opere bajo el lenguaje de los actores no estatales. El primer año fue un poco más complejo porque estaba trabajando con el champion de Polonia, pero el segundo año tuvimos la fortuna, o más bien la confirmación de nuestra estrategia por parte del Reino Unido, que nombra un champion también del sector privado, que es Nigel Topping. Y con Nigel dijimos, ok, llegó el momento de operar esta agenda, cómo se opera del sector privado, utilizando herramientas que le hablen a ese mundo con mucho mayor capacidad de engagement, ¿no? Y lo que decidimos fue crear 3 macro campañas, porque en la agenda climática se habla de mitigación, reducir las emisiones y aumentar la capacidad de captura, resiliencia y adaptación, cómo resistimos los embates, y finanzas para la acción climática. Entonces creamos Race to Zero como campaña hacia las 0 emisiones netas como máximo el 2050 en línea con la ciencia, Race to Resilience como campaña para aumentar la resiliencia de 4 billones de personas al 2030 en zonas costeras, urbanas y pequeños agricultores, y GFANZ, el Glasgow Financial Alliance for Net Zero, para financiar todo esto. Race to Zero como campaña la lanzamos a mediados del año pasado, a mediados del 2020, y durante la pandemia uno creería que el tema pasó a segundo plano. Muy por el contrario, hemos llegado incluso a duplicar, más que duplicar el número de actores. Hoy en día ese grupo de actores no estatales comprometidos formalmente ante las Naciones Unidas a seguir la ciencia con lo que llama un mecanismo de 4P, Pledge, Plan, Proceed and Publish. O sea, prometer, planificar, proceder y publicar,
ya representa un 18% de la economía del mundo. Entre ellos, cuando hablamos de GFANS, de la parte financiera, son 88 trillones de dólares entre Net Zero Asset Owners, Net Zero Asset Managers Initiative y Bank Alliance for Net Zero, 88 trillones de dólares que están orientados a esta línea. Y dentro de este grupo hay no solo estos 250 actores del mundo financiero, sino que también más de 3.100 empresas de todos los tipos, desde las empresas más grandes del mundo, como por supuesto Apple o Amazon o Unilever o Nestlé, pero también muchas pymes y empresas absolutamente diversas. Estamos cubriendo todo el mapa. Si eso lo sumamos a los compromisos de las naciones, como hablábamos antes, hemos pasado de 0 compromisos a Net Zero a llegar a Glasgow con más de un 75% de la economía del mundo comprometida a esta trayectoria que ya se convirtió en un nuevo estándar. O sea, hoy en día lo que estamos viendo, con toda responsabilidad puedo decirlo, es que una empresa, un actor financiero, una ciudad que no esté comprometida a Race to Zero está absolutamente quedando fuera de juego y desde luego va a perder muchas oportunidades y va a perder el acto de liderazgo necesario para conversar el lenguaje con sus distintos grupos de interés. Para ir terminando, impactante de todo eso, muy bien, o sea, convocar, bueno, siempre difícil, digamos, a convocar actores además que se comprometan. Estábamos, ¿no es cierto?, en este Fast Forward Mining. Sabemos que el sector minero es el sector productivo más relevante por sí solo de la economía chilena, tiene tremendos desafíos, tiene unas tremendas oportunidades. A continuación, después de nosotros, digamos, viene un seminario completo con gerentes, CEOs de empresas mineras de este sector, y por lo tanto los quiero animar a que cada uno de ustedes dos, la misma pregunta para los dos, a lo mejor les dejen un desafío a este seminario. ¿Cómo desafiamos a la gente que viene ahora a continuación nuestro, digamos, y cuál es el desafío desde el lado de la autoridad? Usted también es autoridad, Gonzalo, en su rubro, ¿no es cierto? ¿Cuál es el desafío para ellos? Bueno, yo converso con ellos con cierta frecuencia y los interpelo, pero yo creo que ellos tienen que leer bien que esta agenda solo se va a acelerar. Y yo creo que nunca corren el riesgo de llegar demasiado luego. Yo creo que siempre corremos el riesgo de llegar tarde. Y yo creo que hay que acelerar todo lo que se pueda. Primero, que la minería abrace con más fuerza ese sentido de propósito, de que la minería se convenza y cuente con convicción que la minería es la llave para parar el cambio climático. Eso es lo primero. Y segundo, que es consistente con lo primero, es que en sus propios procesos la minería más aceleradamente adopte esas tecnologías limpias, porque no solamente la va a hacer competitiva y la va a diferenciar en un mercado competitivo que cada vez es más sensible a la huella de carbono, sino que además le va a dar la legitimidad para operar de manera sostenible en el largo plazo. ¿Le hacen caso, ministro, o no? Como todas las cosas, menos de lo que uno quisiera, pero sí, no, yo creo que la minería está girando aceleradamente en esa dirección, pero son grandes, tienen mucha inercia, y yo creo que quizá un llamado adicional, que yo lo he visto bastante con el COVID, es que cooperen más entre ellos. Son compañías muy grandes, sobre todo la gran minería, y a veces tienen sus propios procesos de toma de decisiones y hay espacios de cooperación que a veces yo siento que se desperdician. Gonzalo, un desafío. A ver, me quiero ir a un ámbito bastante técnico en línea con lo que habló ya el ministro del hidrógeno verde, ¿no es cierto? El ministro habló de la importancia de reemplazar el diésel como uno de los siguientes desafíos que tiene la industria minera. Yo diría que eso lo tienen bastante bien asimilado. Pero cuando nosotros hablamos con las empresas mineras en materia de comprometerse como un todo, de seguir la ciencia, normalmente lo que salta, y es más técnico, digamos, pero es el alcance 3. Y dicen, bueno, pero ¿qué pasa con el transporte de mis minerales hasta destino? Y ahí es donde tenemos un desafío gigante para la industria minera, para nosotros como país, es por supuesto el poner un acelerador en la industria marítima. Nosotros necesitamos que la industria marítima llegue a estar en un 50% operando bajo mecanismos de cero emisiones al 2050. Para que logremos eso, ese ciclo de inversión empieza hoy, o empezó ayer, ¿no es cierto? Sabemos cuánto tardan los buques en toda su vida útil y por lo tanto hoy necesitamos una industria minera que le ponga el foco a la tecnología que perfectamente es el amoníaco verde, el mismo amoníaco verde que nos sirve para decarbonizar los explosivos, que sirve para reducir la cantidad de consumo de amoníaco y fertilizantes grises que hoy en día estamos importando como país, que podríamos producirlos localmente, pero sobre todo permitiría que nuestros cobre o nuestros productos mineros y en definitiva todos los productos de exportación de Chile lleguen competitivos a los mercados de destino,
con el tamaño que representa la minería en nuestra economía, necesitamos ese nivel de fuerza en las navieras, en los armadores, en la IMO, porque efectivamente ahí todavía hay silencio donde tendría que haber proactividad. Ministro Juan Carlos Llobet, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación. Gracias, Gonzalo Muñoz, nuestro champion de la COP26, muchísimas gracias, súper interesante, y a ustedes muchísimas gracias por estar en este panel, por escucharnos y sigan en el seminario. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.